Ahora sí está grabando, ¿no? Sí, profe, sí. Ya, Sí, profesor. Sí, se está grabando. muy bien. Profe, se ve un poco borroso. Sí, es que La ahora diapositiva. tengo que... mm, no encuentro. Chatear información, mostrar nombres. Quiero poner en grande esto, o quiero entrar a compartir pantalla y no encuentro el menú. Mm. Mm. Poner en pausa. Detener video, silenciar, seguridad, participante. Ah, bueno, estos son los que estamos, somos 9 ahorita, ¿no? No sé, por qué no puedo, o una de dos, o poner, compartir pantalla, o no, o volver a donde yo estaba, solo. Pero sí está compartiendo pantalla porque estamos viendo la diapositiva. ¿Está viendo las diapositivas? Sí, Ya, al menos yo sí lo veo. ok, ya. Pero Entonces, Se ven las diapositivas, lo que pasa es que se ve bastante borroso. ahí Ahí ya se ahí, puede ahí, visualizar bien. ahí Ahí se está. ve está bien. mejor, ¿no? Ok, gracias. Ahora seguimos. ¿Ahí está bien? Sí, Sí, profe, ya se puede ver bien. Está bien, se ve mejor. Ok, perfecto. Toda la diapositiva se ve, ¿no? Sí, Ya, toda la completo. diapositiva. ya. Les estaba hablando de la corrección que había hecho con respecto a la anterior. Seguimos. Entonces, hemos hablado de por qué es importante, o mejor dicho, qué significa, qué efectos tiene que el índice de refracción sea complejo, ¿no? Ya hemos visto que hay una amortiguación, acá está la amortiguación en el campo y la amortiguación en la intensidad de la onda. Entonces, habíamos deducido una fórmula importante para la reflectancia, ¿cierto? Una fórmula que hemos usado para explicar los casos en que el índice de refracción es totalmente imaginario o real, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que, bueno, habíamos hablado de que en los sólidos el que polariza a los átomos es el campo local, la relación entre la permitida eléctrica y la polarizabilidad se llama Clausius-Mozotti. Esta es la ecuación de Clausius-Mozotti. Y habíamos dicho que hay diferentes causas de la polarizabilidad
y por lo tanto diferentes contribuciones a la permitividad relativa, ¿cierto? Habíamos visto ya estas dos. Acá hay una tercera, polarizada y dipolar, ¿cierto? Pero vamos a ver, aparte de la polarizabilidad dipolar, hoy día vamos a hablar de los efectos de los electrones libres sobre el índice de refracción. Ok, entonces vamos a hablar de una vez de los materiales dipolares. Ya, este concepto, antes de entrar a los materiales dipolares. Este concepto es importante. La idea de qué son polaritones. Quedó claro, ¿cierto? Nosotros hemos deducido, a partir de las ecuaciones de movimiento para los iones, miren de dónde abarcamos, ¿no? Ecuaciones de movimiento para cada ion que está sometido a un campo alterno, es decir, a una onda electromagnética. Cómo los iones de cloro y cómo los iones de sodio se mueven debido a la onda electromagnética. Escribimos las ecuaciones de movimiento y llegamos a una ecuación para la permitividad eléctrica. Pero sabemos que en cualquier onda, esta es la relación entre el vector de onda y la frecuencia. Puede llamarse Q, o en este caso lo estamos llamando K. Omega es igual a Q por C sobre L, ¿cierto? O sea, esto es velocidad. K es igual a omega sobre velocidad. Y esta misma ecuación la hemos escrito de esta forma, de tal manera que este épsilon de omega, para este caso particular, lo hemos reemplazado por el épsilon de omega de los fonones y tenemos esto de acá, ¿no? Hemos deducido de aquí una ecuación, ¿no? Que está aquí a medio de deducir, no es tan precisa, pero es claro que, de lo que se trata es de resolver una ecuación que contiene omega cuarta, omega cuadrado y un término independiente de omega, y esa ecuación tiene dos soluciones que son estas curvas continuas. Estas curvas continuas y más gruesitas. Esta es la relación de dispersión. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier Q, o K le llaman acá, cualquier vector de onda, pueden transmitirse ondas electromagnéticas, ¿no? Esta es la relación para una onda electromagnética, ¿cierto? O sea, para cualquier K pueden transmitirse dentro de ese material ondas electromagnéticas con este K y con este omega. O si no, con este K y con este omega de acá. Eso es lo que significa relación de dispersión, ¿cierto? Pero nosotros hemos agregado que de los experimentos se deduce que no solamente es que la onda electromagnética se transmite por el cloruro de sodio, por el sólido iónico, sino que simultáneamente los iones se están moviendo, se están produciendo fonones ópticos, y los fonones ópticos están propagándose simultáneamente con la onda electromagnética. A esa propagación simultánea de fonones ópticos y radiación electromagnética, es decir, de ondas mecánicas y de ondas electromagnéticas, se le llama polaritones, ¿no? Es importante porque les quiero hablar un poquito más en detalle de los plasmones, y hay un tipo de plasmones que se llaman plasmones polaritones. Entonces vamos a regresar a este concepto cuando hablemos de plasmones. Surface Plasmon Polaritons es lo que vamos a hablar en detalle un ratito más tarde. Entonces quedó claro lo que son polaritones, ¿cierto? Relaciones de dispersión, que son estas curvitas. Las ondas electromagnéticas se transmiten con este K y con este omega, pero simultáneamente hay también movimiento vibracional de los átomos. Hay fonones. Entonces, a ese acoplamiento entre fonones ópticos y fonones ópticos y fotones, o sea, ondas electromagnéticas, fotones es lo mismo que ondas electromagnéticas. Entonces, a ese acoplamiento se le llama polaritón. Y ya hemos hablado de cómo se pueden estudiar experimentalmente los polaritones. Hemos hablado muy poco, en realidad, porque uno, porque no es mi especialidad y porque en los libros de texto hay poca información.
Me voy a explayar un poquito más cuando hable de plasmones, porque plasmones sí hacemos en la uni. Ya. Entonces comenzamos la clase de hoy. Me demoré un poquito, pero vamos a comenzar. Media hora casi. Entonces, aquí, para hablar de la polarizabilidad en materiales como el hielo, como el agua, ¿no? Para hablar de polarizabilidad en estos materiales, comenzamos haciendo un experimento hipotético, digamos, estático, ¿no? Tenemos un recipiente. ¿Ven la pizarra o no? Supongamos que tenemos un vaso con agua, entonces las moléculas de agua están al azar, ¿cierto? Pero si colocamos un campo eléctrico, esas moléculas se van a alinear. Pero lo que estamos diciendo aquí es que esa alineación no es instantánea, sino que toma un tiempo tau. Hay que resolver esta ecuación diferencial para ver cómo se van alineando las moléculas de agua en el campo eléctrico aplicado, ¿no? Al final queda que los dipolos se polarizan en el tiempo, en cada instante, en promedio, cada momento dipolar va siguiendo esta curva. El momento dipolar promedio va subiendo esta curva, ¿cierto? Es decir, que después de un cierto tau o 2 tau, ya están alineados casi todos los momentos dipolares. Esta curva exponencial es bien conocida. Igualmente, si cuando ya están bien alineados, elimino el campo eléctrico, entonces vuelven a su estado desordenado, vuelven a polarización cero, pero no vuelven instantáneamente, sino que siguen una curva exponencial también, de este otro tipo. ¿Está bien? Esa es una introducción para introducir el concepto de permitividad relativa en sólidos dipolares, ¿cierto? Entonces, esta misma idea, pero ahora, este PDT aquí, final, este PDT final, es un PDT que es un P sub 0 final, que es una polarizabilidad por un campo eléctrico. Una polarizabilidad. Que le llamamos alfa sub 0 por un campo eléctrico. Estático, se entiende, ¿cierto? Un campo eléctrico estático. Esta P, mejor dicho, esta P sub 0 es el alfa por el E, ¿cierto? Estático. Pero a nosotros lo que nos interesa no es cuando el campo eléctrico sea estático, sino cuando sea el campo eléctrico de una onda, es decir, sea un campo de esta forma. Cuando el campo eléctrico es de esta forma, entonces en cualquier instante los átomos o las moléculas de agua, por ejemplo, dentro del sólido se van a ir polarizando de esta manera. Pero van a seguir una ecuación parecida a la de acá, ¿cierto? Parecida, pero este de acá es un alfa por un E oscilante, ¿cierto? Entonces va a aparecer esto de acá. Esta es la ecuación, entonces. Perdón, esta de acá. Este es el campo oscilante. Ya. Acá está. PDT es esto. Alfa por un campo oscilante. Y acá es alfa por el campo final, ya cuando si estuviera estático, ¿cierto? Entonces, todo esto es el P sub 0, digamos. Ya. Entonces, en lugar de tener esta ecuación que nos lleva a este gráfico, a esta solución, tenemos ahora, en el caso de una onda electromagnética, una variación del momento dipolar que va siguiendo esta curva.
Y cuando introducimos esta forma de polarización instantánea en esta fórmula, ¿no? Cuando introducimos esto, entonces nos va a salir que la polarizabilidad, ¿no? Esta polarizabilidad va a ser una función de la frecuencia. Esta polarizabilidad va a ser una función de la frecuencia, que es esta de acá. Esta es la función de la frecuencia para la polarizabilidad. ¿Cierto? Como ustedes ven, es una función compleja. Es una función compleja. Y que para convertirse en susceptibilidad hay que multiplicarla por el número de moléculas por unidad de volumen. El número de moléculas por unidad de volumen. Acá. Estamos hablando de la susceptibilidad. Aquí se ha dado un paso adicional. De nuevo, entonces con estas ecuaciones, haciendo, digamos, la ecuación del movimiento para el momento dipolar, construimos aquí, esto de acá, podemos llamarle una ecuación del movimiento para el momento dipolar de una molécula en un campo alterno, y cuando se resuelve esto, se encuentra que la polarizabilidad va a tener esta forma. Digamos así, una constante entre este término que depende de la frecuencia y que es complejo. ¿Está bien? Les decía, si a este lo multiplicamos por el número de moléculas por unidad de volumen, una n sub m, si quieren, número de moléculas por unidad de volumen, esto que está aquí se va a llamar susceptibilidad debido a dipolos, o podemos decirle susceptibilidad dipolar, una G sub D. Está acá en la pizarra, ¿no? Una de las contribuciones, 1 epsilon R igual a 1 más G electrónico más G dipolar. Por ahora vamos a considerar esas dos. Entonces, repito, lo multiplico acá por una densidad de moléculas, número de moléculas por unidad de volumen, y voy a tener G sub D, que es este de acá. Pero mi material, además de tener dipolos que se orientan en el campo eléctrico, además de tener dipolos que se orientan, tiene electrones ligados a los átomos que construyen esta parte de la permitividad que se llama permitividad electrónica, si quieren. ¿No? Esta es susceptibilidad electrónica, permitividad electrónica, y esta es la permitividad total, ¿cierto? Esa es la permitividad total. Esta permitividad electrónica, lejos del ultravioleta, es una constante, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Acá nomás. Aquí en este dibujo también se puede ver, ¿no? Esta es la permitividad electrónica, hasta acá. Pero los átomos oscilan por acá como ultravioleta, pero en todo el visible, y del visible para acá, hasta por acá, esta permitividad puede decirse que sigue esta línea, es constante. Todo esto de acá es la permitividad electrónica o n cuadrado, índice de refracción, porque está más ligada, más comúnmente vista cuando estudiamos frecuencias del visible, ¿no? Entonces todo esto es n cuadrado. Todo esto es n cuadrado. Eso es lo que entonces estamos viendo aquí. Todo esto es n cuadrado, o sea, el índice de refracción en el visible que se extiende hasta pequeñas frecuencias como contribución, pero a eso hay que agregarle la contribución de la orientación de las moléculas de líquidos polares como el agua. Entonces, esta que está aquí, la estamos escribiendo acá.
n cuadrado más Q sub D, donde Q sub D, como ya les había dicho, era lo mismo que está por acá, multiplicado por un n. Lo mismo, y dividido entre un epsilon 0, para ser más exacto. Multiplico por n, dividido entre epsilon 0, y esta es la Q sub D. N cuadrado más Q sub D, entonces, es una función compleja. Acá está en el denominador, hay un número complejo. Acá está más visible, ¿cierto? Esta es la permitividad debido a ambos, a los electrones ligados y a las moléculas que se orientan en el campo eléctrico de la onda que se está propagando. O que tratan de orientarse, porque siempre están en movimiento, ¿cierto? Debido a la onda. Entonces, esta es la susceptibilidad completa. Y ahora vamos a hacer un ejercicio similarmente a un ejercicio que hicimos cuando hablábamos de permitividad para fonones. Es decir, nosotros decimos, si omega es infinito, todo esto es cero. O sea, a n cuadrado solito lo podemos llamar epsilon r de infinito. No es necesario, lo vamos a llamar n cuadrado nomás, como está aquí. Ya, pero si omega es cero, entonces yo puedo decir que E sub r en 0 es n cuadrado, es epsilon r 0 nada más, ¿cierto? Es epsilon r 0. ¿Cierto? A ver. Sí, porque n cuadrado más E sub r 0, si omega es igual a 0, o sea, es muy baja la frecuencia, esto viene a ser 1, y entonces tendríamos acá n cuadrado más epsilon r 0 menos n cuadrado. Si omega es 0. Lo que pasa, aquí ya está lo que estaba tratando de decir esto mismo, pero ya está acá. De nuevo, esta es la fórmula de acá. ¿Ustedes están viendo toda la fórmula? Lo que pasa es que acá hay un cuadro que a mí me tapa. No sé si ustedes, perdón, ¿están viendo todo eso, esta fórmula de aquí? ¿Escuchan? Sí. Esta fórmula se ve completa, ¿no? Sí, 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 nota. Ok, entonces en esta fórmula hacemos omega infinito. ¿Y qué sale? Sale hasta acá, ¿cierto? Dos términos. Omega infinito es todo esto. Y omega 0 queda, perdón, de nuevo, omega infinito da solamente n cuadrado. Y omega 0 da estos dos términos. Omega 0 da estos dos términos. O sea que sí, profe. este factor de acá, ¿qué viene a ser? N de infinito o E sub R de 0 menos n cuadrado. Este que está aquí. Este que está aquí es R de 0 menos n cuadrado. Entonces, esto que está aquí lo estoy escribiendo de esta forma de acá. ¿Ya? Esa es la transformación que le decía yo que se parece a una transformación que hicimos cuando hablábamos de fonones ópticos. La permitividad relativa para fonones ópticos. Ok. Ahora, ya nada más, esta es la permitividad que estábamos buscando, sino que aquí está expresada en forma compleja y hay que buscar la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo hacemos para obtener la parte real y la parte imaginaria? Multiplicamos todo por el conjugado complejo de este factor que está aquí. Multiplicamos por 1 más i omega tau y dividimos entre 1 más i omega tau. En el denominador va a quedar lo mismo. 1 más omega cuadrado tau cuadrado en los dos términos, la parte real y la parte imaginaria. Y acá cuando multiplico por 1 va a quedar esto de acá, o sea, esto de aquí. Y quedan estas dos partes, que son la parte real y la parte imaginaria de la permitividad relativa debida a sólidos bipolares.
debido a los dipolos que se orientan, ¿no? A las moléculas que se orientan en el campo eléctrico. Este es el trabajo que vamos a hacer nomás y ver cómo se puede graficar esto. Acá está, esta es la función, la parte real, está graficada acá, ¿no? Un ejercicio que les puedo dar para el viernes es que ustedes también aprendan a hacer estos gráficos, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? La parte real. Y aquí hay ciertos comentarios. ¿Qué pasa cuando omega es muy pequeño? Cuando omega es muy pequeño, entonces vamos a tener una constante acá, ¿no? Como ya dije, n cuadrado prácticamente. Y si omega es muy grande, entonces, si omega es muy grande, la parte real va a disminuir, ¿no? Si omega es mucho mayor, R disminuye. Disminuye y se aproxima a n cuadrado, es decir, se aproxima a un caso en que no hay dipolos, que es como solamente como si estuviéramos en el visible. ¿Qué nos está diciendo esto? Este gráfico, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que generalmente, eso pueden ver también ustedes en la sección problemas, que el índice de refracción, de hecho es un ejemplo claro, ¿no? El índice de refracción del vidrio, hemos dicho que es ¿cuánto? 1,5, ¿no? El n cuadrado es 225. Pero para el agua, a estas frecuencias el n cuadrado es más de 80. ¿Por qué? Se debe a esta contribución, ¿no? Si ustedes buscan en la literatura, la permitividad relativa del agua a altas frecuencias, perdón, inclusive, a ver, ¿aquí qué son? Sí, esto es a bajas frecuencias ya, ¿cierto? Altas frecuencias está por acá. Entonces, la permitividad relativa del agua puede ser tan grande como 80. Sí, aquí está a bajas, ¿no? Cuando omega es 0, ¿cuándo se hace cuando omega es 0? Se hace epsilon R 0, que está acá, ¿no? Y esa frecuencia esa permitividad es alta. Mientras que la de los materiales no polares, un ejemplo sencillo es el vidrio, es 1,5. El vidrio solamente le vamos a considerar contribución electrónica. Y acá también tenemos algunos detalles de el ancho de esta línea, ¿no? No vamos a hacer mayores comentarios, mayores cálculos aquí. Solamente recordar que esto implica que el agua absorbe, que las moléculas orgánicas absorben y que eso calienta, pero que eso no es peligroso si es que las potencias son del orden de microvatios, ¿no? Si estamos hablando de potencias como el horno que hay en casa para calentar la comida, microondas que tiene 100 vatios o más, ahí sí va a ser peligroso. Este es este punto que está aquí, omega tau, ¿no? Este 0, omega tau es 1, porque acá estamos hablando del logaritmo de 1, 0. Estoy tratando de ayudarles a leer este gráfico. Omega tau es 1, y donde tau es 10 a la menos 11, quiere decir que la frecuencia es del orden de 10 a la 11. Para la frecuencia de 10 a la 11 se tiene absorción. Y eso corresponde a las microondas, que ya dijimos, son el Wi-Fi y también son el horno de microondas. Ahora, vamos a hablar de los electrones libres. Ah, no, perdón, todavía acá hay un tópico. Ya, hay un detalle acá, justo de esto que está aquí, de estas curvas, ¿no? Que siempre aparecen así en pares. O sea, una curva que es como una lorentziana y otra curva que es como la derivada de una lorentziana y que una tiene que ver con la absorción, con la parte imaginaria, ya, más o menos, sí. Vamos a mirar esas dos curvas. Esto que está aquí, ¿qué cosa es? La parte imaginaria, esta roja, es la parte imaginaria ¿de quién? De la susceptibilidad. Susceptibilidades.
electrónica se refiere a los electrones ligados. El rojo es parte imaginaria y el azul es parte real. Es más o menos lo mismo que estamos viendo acá. Quizás no exactamente lo mismo, pero algo parecido. La parte imaginaria sí es bastante parecida, la parte real no tanto. Pero lo que queremos hablar justamente ahora es de la parte imaginaria. Es decir, esta parte imaginaria se relaciona siempre con la absorción. O sea, ¿por qué absorbe el material? Sea metal, sea agua, o sea cualquier material. ¿Por qué la parte imaginaria de la permitividad relativa está asociada con la absorción? Entonces aquí está el detalle. La absorción óptica se relaciona con la permitividad. ¿Cierto? Aquí dice permitividad compleja, pero es permitividad, la parte imaginaria realmente. Entonces, esto que está aquí es la absorción por unidad de tiempo. Potencia, perdón, esto es potencia absorbida por unidad de volumen en realidad, ¿no? Ya expliqué en una clase anterior que J.E es lo mismo que I cuadrado R. ¿Qué cosa es I cuadrado R? O I por B. ¿Qué cosa es I por B? Es potencia disipada por Joule. Pero acá está J por E. Entonces, esto es potencia de Joule disipada por unidad de volumen. Eso es este término. ¿Cierto? Entonces, en un dieléctrico, esta es la corriente, J sub D es densidad de corriente debido a la corriente de desplazamiento. ¿Cierto? Derivada de D con respecto a tiempo es la densidad de corriente de desplazamiento. ¿No? Y vamos a demostrar a partir de esta expresión que esta potencia está relacionada solamente con ¿quién? Con la parte imaginaria de la permitividad relativa. ¿Por qué parte real y por qué parte? J sub D, mejor dicho, los campos en electromagnetismo, en esta física del estado sólido también, en física en general, se usan cantidades complejas solamente porque es más fácil manipularlas, es más fácil multiplicar coseno omega 1 más omega 2, coseno omega 1 más omega 2 es muy difícil comparado con e a la i omega 1 por e a la i omega 2. Más fácil es trabajar con estas exponenciales que trabajar con coseno y con seno. Por eso se usa esta función exponencial compleja. Pero cuando ya vamos a la realidad física y queremos hacer un cálculo, no vamos a usar las cantidades complejas, sino las partes reales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá. Esta es la parte real de la corriente, es la parte real del campo eléctrico y me da, lógicamente, algo medible que es la potencia. Entonces, vamos a trabajar con números complejos, pero vamos a deducir esta expresión que está acá y vamos a decir que depende de epsilon r segunda, es decir, de la parte imaginaria. Entonces, el D lo colocamos así. Este número complejo, permitividad compleja, multiplicada por este número complejo que es campo. Y a la corriente también, ¿no? Es la derivada de este D. Pero cuando derivamos D con respecto a omega, esta es derivada, perdón, esta D es epsilon por omega. Es decir, aquí está, ¿no? A esta D la estamos derivando con respecto al tiempo. Y cuando la derivamos con respecto al tiempo, solamente lo que va a quedar afuera es este y omega. Y omega por el mismo campo, que lo he repetido acá, ¿cierto? Este campo de aquí es el mismo que está acá, ¿cierto? Entonces, vamos a usar este J para tomarle su parte real acá, y vamos a usar este campo que está aquí, o este que está acá, para tomar la parte real de acá y multiplicar. Así de sencillo. No, acá está el J, le tomamos la parte real. Acá está el E, que es este E, o este de acá. Acá ya está más trabajadito. Entonces le vamos a tomar la parte real a ambos y vamos a quedarnos solamente con el E segunda. Algo por el E segunda.
Entonces, acá está el J, que lo traje de la diapositiva anterior. Acá está el E, este E que está aquí, es este que está acá. Ahora, escrito en otra forma, el E sub S que está aquí, se ha escrito como una amplitud compleja, si quieren, ¿no? Y este término se ha escrito como, por esta relación, que es bien conocida, coseno omega más y seno omega, ¿cierto? Ahora, primero hago un ejercicio para que ustedes entiendan qué cosa es la parte real, para que recuerden, mejor dicho, ustedes ya lo han visto varias veces. La parte real de este campo, ¿cuál es? Parte real de aquí, acá son 4 términos, pero ¿cuál es la parte real? Este de aquí por este de acá, este de acá. Y este de aquí por este de acá, que vendría a ser este de acá. Este de aquí es la parte real de este campo. Pero eso es una parte del problema. ¿Y la otra parte cuál es? El J por punto E. Acá está el J. Ya. Ya. El J, ¿qué cosa es J? Es esto que está aquí, ¿sí? Está bien. J por todo esto que está acá, ¿cierto? O sea, son acá 2 términos, acá hay otros 2 términos, J por E, y acá hay otros 2 términos. Entonces, la parte real de J va a ser, bueno, aquí ya se ve que ya va a ser lo que va a ser la parte real de J, pero en principio hay 8 términos, y por ejemplo, este de aquí, por este de acá nos va a dar una parte imaginaria, pero la parte real de J va a tener términos como este por este por este de acá, y que después se van a multiplicar todavía por este de acá. En realidad van a salir 8 términos, 4 de los cuales son imaginarios y 4 de los cuales son reales. Entonces, la parte real de J va a ser este que está aquí. ¿No? Cuando nosotros ya, pero, esto es instantáneo. Esto es instantáneo y lo que nosotros queremos no es algo instantáneo, sino un promedio en un periodo. Cuando uno a esto le saca un promedio en un periodo, va a salir, por ejemplo, acá, coseno por coseno va a salir coseno cuadrado. Acá, seno por coseno va a salir 0. Y este seno por este seno va a salir seno cuadrado. Y cuando uno integra en un periodo coseno cuadrado, sale un medio. Y cuando uno integra seno cuadrado en un periodo, también sale un medio. Y entonces, la potencia con respecto al tiempo va a salir esta cantidad que depende, como les decía, de la parte imaginaria. La parte imaginaria de la permitividad relativa está directamente relacionado con la potencia absorbida. Aquí creo que hay unas fallas tipográficas. Sí. No hay fallas tipográficas, todo está bien. Lo que pasa que yo lo he dicho muy rápido. A ver, esta es la parte real de acuerdo? Ese no hay ninguna duda. Y esta es la parte real de J. Así es la cosa, ¿no? La parte real de E no hay ninguna duda. Y la parte real de J tampoco no hay ninguna duda.
pero hay que multiplicar estas dos, ¿cierto? Esto de aquí hay que multiplicarla por esto de acá. Esto de aquí, bueno, entonces, la situación es esta. Este coseno por este coseno, a la larga, cuando lo integremos, nos va a llevar a un medio. Este seno por este seno también. Y este seno por este coseno nos va a llevar a 0. Este coseno por este seno nos va a... Así es, ¿no? Este de aquí por este de acá son los 8 términos que les había mencionado, pero 4 se eliminan porque son de la forma coseno-seno y solamente los que quedan son de la forma coseno cuadrado y seno cuadrado. ¿Está bien? Ahora sí. Estamos en lo correcto. Ahora, acá, esto es suficiente. Los libros de física del estado sólido ponen esto, pero como yo he enseñado varios años electromagnetismo, entonces también quería advertirle a mis estudiantes que esta potencia absorbida se relaciona con el vector de Poynting. Acá. Es la variación con respecto al tiempo de la potencia por unidad de volumen es igual a la variación del vector de Poynting con la posición, o sea, en la dirección de la onda. Una onda que avanza en la dirección del eje X. Ok. Ese es un resultado importante que lo vamos a usar, creo que ya no en esta clase, sino en la próxima. ¿Por qué? Porque la potencia se puede medir entonces experimentalmente. Uno puede medir experimentalmente cuánta potencia se va disipando para cada frecuencia. Entonces, uno puede obtener experimentalmente esta cantidad. Uno puede, pero no puede, en algunos casos no es tan fácil obtener experimentalmente la parte real. Entonces voy adelantándoles, hay un teorema que se llama teorema de Kramers-Kronig, ¿no? Está por aquí, creo, a ver. Propiedades, teorema de Kramers-Kronig. El teorema de Kramers-Kronig, ¿para qué me sirve? Ahí está. El teorema de Kramers-Kronig lo vamos a usar para casos en que se pueda medir experimentalmente la potencia disipada, se puede medir experimentalmente la potencia disipada. No podemos medir cuando medimos la potencia disipada decimos, ya tenemos el epsilon R, segundo. Entonces, por el teorema de Kramers-Kronig vamos a encontrar la parte real. Ok. Ahora sí, vamos a estudiar la contribución de los electrones libres a la permitividad relativa de los metales, ¿no? Entonces, yo ya había hablado de esto en una clase anterior, pero rápidamente les muestro. Acá, toda esta diapositiva, ¿para qué sirve? ¿Qué nos dice esta diapositiva? Nos dice que si hay corrientes alternas, no fue la clase anterior, esto fue otra clase, cuando estábamos hablando de conductividad eléctrica, ¿no? ¿Cierto? La conductividad eléctrica alterna es la conductividad eléctrica estática. Esto de acá es la conductividad eléctrica estática, es esta que está aquí, entre 1 menos I omega tau. ¿Cómo se obtiene esta formulita? Igualito como se obtuvo esta de acá, igualito como se obtuvo esta de acá, pero ahora este campo es alterno, ¿no? Entonces, uno puede decir, entonces, cuando un campo alterno actúa sobre un metal, en el metal va a haber movimiento de electrones como si fuera como si se estuviera produciendo una corriente eléctrica, ¿no? El campo eléctrico produce movimiento de los portadores y la conductividad es compleja. La conductividad es compleja, como esta que está aquí. Entonces, ahora, ese es un paso que ya lo hicimos. También hablamos de que, entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque permite extender el concepto de permitividad eléctrica a metales. ¿Cómo se extiende el concepto de permitividad eléctrica que inicialmente se introduce para aislantes, para dieléctricos, a metales? Decimos, en esta
ecuación de Maxwell, solamente cuando hablábamos de ondas en dieléctricos, solamente se considera hasta aquí, esta parte, ¿no? Cuando hablamos de ondas en dieléctricos, solamente se considera esta parte. Pero si hablamos en metales, hay que agregar también que hay una conducción eléctrica, hay un J también, porque hay movimiento de electrones. O sea que hay una corriente sigma, permitividad, perdón, conductividad por campo eléctrico. Entonces, esta es la ecuación de Maxwell cuando estamos en conductores. Cuando estamos en conductores. Pero, si estos E varían en el tiempo, admitimos que en las ondas electromagnéticas el E varía con respecto al tiempo solamente en forma exponencial. E sub 0 por E a la I omega t. En esos casos, el campo eléctrico y la derivada con respecto al tiempo se relacionan por esta ecuacióncita. Es decir, este término que está acá, derivada de con respecto al tiempo, mejor, este término que está aquí, este campo eléctrico lo puedo reemplazar por esta derivada, ¿no? Y escribir, entonces, esta ecuación de Maxwell de esta forma. La ecuación de Maxwell de esta forma. Que es lo mismo que si escribiéramos solamente esta parte de la ecuación que usábamos en dieléctricos. Es lo mismo. Sino que ahora la permitividad se extiende. La permitividad relativa ahora es la permitividad anterior más el I por la conductividad entre omega. Todo esto se llama permitividad relativa del metal. Permitividad relativa del metal, aquí está. Y cuando esta sigma es reemplazada por la sigma real y la sigma imaginaria que está acá, entonces esta permitividad relativa, bueno, si dividimos entre epsilon 0, ya no es permitividad, sino es permitividad relativa. Entonces, cuando dividimos entre epsilon 0 y reemplazamos esta sigma por la de la diapositiva anterior, entonces esta es la fórmula general para la permitividad relativa del metal. Es un número complejo. En la clase anterior vimos que si omega era pequeña, entonces lo que interesaba era la parte imaginaria. Si omega era pequeña, lo que interesaba era esta parte de acá, la parte imaginaria. ¿Por qué? ¿Qué significa omega pequeña? Omega tau menor que 1. Entonces aquí se quedaba el 1 y veíamos que este término iba a ser mucho mayor que el de acá. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hablar de frecuencias altas. Y para frecuencias altas, el que se va a quedar es este término de acá. ¿Cierto? Acá es general, ¿no? Acá está lo que ya vimos en la clase anterior, omega tau mucho menor que 1, pequeño. ¿Y cuál es el resultado? Que n era exactamente lo mismo que K y que se iba a tener una onda de este tipo y que había un skin depth, ¿cierto? Pero para frecuencias altas, lo que va a quedar más bien es este término de acá. ¿Cierto? ¿Cómo nos convencemos de que lo que va a quedar es este término de acá? Porque decimos, si la frecuencia es alta, omega tau es grande, entonces este 1 es insignificante. Entonces este término va a depender de 1 entre omega cubo, ¿no? 1 entre omega cubo por tau cuadrado. Mientras que este término de acá va a depender solamente de 1 entre omega cuadrado tau cuadrado. ¿Cierto? Omega cubo en el denominador te hace esto más pequeño que este omega cuadrado en el denominador. ¿Cierto? Entonces, decimos, ¿no? Si quieren verlo más detalladamente, multiplican acá por tau. Este 1 ya desapareció, ¿cierto? Multiplican acá por tau y acá van a tener en el denominador, les va a quedar omega cubo tau cubo. Omega cubo tau cubo, mientras que acá queda omega cuadrado tau cuadrado.
y hay un orden de magnitud. Por ejemplo, si si esta omega es 10 veces mayor que el otro, entonces esto de acá ya es, hay un orden de magnitud por lo menos, ¿no? Hay un orden de magnitud. Ok. Vamos a trabajar entonces solamente con esta parte. Con esta parte de acá. Entonces, esta de aquí se puede escribir como, quitamos el 1, ¿cierto? Porque omega cuadrado, tau cuadrado es mucho mayor. Entonces, este 1 lo podemos eliminar. Entonces, lo que va a quedar es algo de esta forma. Esta es la permitividad que nos va a llevar a algunos resultados. Esta permitividad, pero sin el 1. Y se va a escribir de esta forma. O sea, ¿qué cosa es omega p cuadrado? Omega p cuadrado viene a ser el mismo sigma 0, pero ¿qué cosa era sigma 0? ¿Se acuerdan o no? Ne cuadrado tau sobre m. ¿No? Entre omega cuadrado. Este de acá, omega cuadrado queda, este 1 desaparece, este epsilon 0 sigue ahí. Simplemente esto es nq cuadrado, es la... Y el tau desapareció, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó con el tau? Acá no hay tau. Ya, es que acá hay dos tau, ¿cierto? Hay un tau de la sigma, n cuadrado tau sobre m. Con este tau, entonces el tau cuadrado va a desaparecer. Entonces queda esta formulita, la vamos a considerar en el resto de esta clase. ¿Cuántas faltan? En el resto de esta clase vamos a considerar esta formulita como la permitividad relativa de los metales. Y vamos a tratar de sacar conclusiones. Así como en la clase anterior escribimos una permitividad relativa para los fonones, ¿se acuerdan? Era más complicada que esta, ¿no? Escribimos una permitividad relativa para los fonones y sacamos 3 conclusiones. La reflectancia, ¿qué más? La posibilidad de modos longitudinales y hablamos del concepto de polarito. Acá exactamente lo mismo. Vamos a hablar, pero acá el rango es más ancho. Es, digamos, por lo menos todo el visible y parte del ultravioleta. Entonces, esto de acá está graficado ahí. Esta de aquí se grafica acá. Y como dijimos en la clase anterior para el epsilon R de los fonones, si el epsilon R es negativo, entonces, ¿qué significa? Epsilon R negativo, ¿qué significa? Que el índice de refracción es imaginario, n0 y k vale algo. Entonces, la reflectancia va a ser 1. Esta diapositiva es solamente para eso. Para decirnos, ya acabamos de deducir esta relación. Esta permitividad para los metales, para los electrones libres, ¿no? La permitividad de los electrones libres está aquí. Entonces, hay una parte del espectro electromagnético por debajo de esta frecuencia, que la permitividad va a ser real, pero negativa. Cuando la permitividad es negativa, ¿qué significa? Reflectancia igual a 1. Esto es en todo el visible, porque nosotros sabemos que, y parte del infrarrojo, nosotros sabemos que los metales reflejan toda la luz visible y creo que también todo el infrarrojo. Bastante del infrarrojo, por lo menos. Esa es una parte. Y la otra parte que dijimos en la clase anterior es cuando la omega sea 0, ¿no? O sea, en este punto exacto, cuando omega sea exactamente igual a omega sub p, ¿qué pasa? La permitividad relativa es 0. La permitividad relativa es 0. Y cuando la permitividad relativa es 0, ¿qué significa? Que el campo eléctrico puede ser cualquiera. O sea, no necesariamente tiene que ser perpendicular al vector de propagación,
sino puede ser también paralelo, no importa. Entonces, este tabla, que cuando uno efectúa las operaciones resulta ser K.E, puede ser diferente de 0. K.E puede ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque este epsilon es igual a 0 y ya estamos cumpliendo con esta ecuación de Maxwell, ¿cierto? Entonces, esto significa que modos longitudinales, ondas que se pueden propagar longitudinalmente, ¿cierto? Ondas electromagnéticas que se pueden propagar longitudinalmente dentro del metal. Entonces, es una forma de decirlo, pero vamos a ver que lo que sí es bastante visible experimentalmente, lo que sí se puede y se ha estudiado bastante experimentalmente, es que cuando se cumple esta condición, entonces los electrones pueden vibrar colectivamente. Los electrones van a vibrar colectivamente como si fueran fonones, ¿no? ¿Qué cosas son los fonones? Oscilaciones colectivas de los átomos. Entonces ahora vamos a tener que los electrones también van a vibrar colectivamente siguiendo al campo eléctrico. Esas vibraciones colectivas de los electrones se llaman plasmones, ¿no? Vamos entonces a ver, siguiendo a Kittel, ¿cuál es la explicación de que los electrones dentro de un sólido también oscilen colectivamente? Kittel hace una explicación bien sencilla. Después vamos a ver cómo se verifica esto experimentalmente. Dice, imagínense que este es un trozo de metal que tiene área A y espesor U. O sea, este volumen que ven ustedes acá es A por U. En este metal A por U hay una cantidad de electrones. Supongamos que esta sea la concentración de electrones. Entonces va a haber una cantidad de electrones que es NaU. Entonces la carga total que hay en este volumen de metal es todo esto que está acá. NaU por la carga del electrón. Entonces la carga. Y entonces cuando un campo eléctrico viene, los electrones se separan de las cargas positivas y forman una especie de capacitor acá. Forman una especie de capacitor. Entonces va a haber como una sigma en este capacitor, que es la carga que hemos mencionado entre A. Esa carga es NeU. Es el primer paso que usa Kittel para explicarnos por qué los electrones oscilan colectivamente cuando un campo de determinada frecuencia incide sobre ellos, sobre la gas de electrones. ¿Estamos? Entonces, este trocito de metal se comporta entonces como un capacitor y esta es la carga superficial sobre cada placa del capacitor. Entonces ahora decimos, los electrones entonces, los electrones ya no van a estar sometidos solamente al campo eléctrico, sino también al campo que la otra placa ejerce sobre él, ¿cierto? Entonces, sobre este campo van a haber dos fuerzas. Pero debido, solamente acá estamos considerando cuál es la fuerza que esta ejerce sobre el otro de acá, es esa fuerza que este ejerce va a producir un movimiento armónico, como vamos a ver. Esta es la masa total, de todos los electrones que están aquí, por su desplazamiento con respecto al tiempo, o sea, por su aceleración, va a ser igual a la carga, a la fuerza que su mismo campo produce sobre ellos, ¿cierto? NeE, esto que está acá. Es carga total por campo, pero la carga total estaba por acá. La carga total estaba por acá. Entonces,
consideren solamente este extremo y este extremo de acá. Entonces ahí se forma una ecuación tipo resorte, ¿no? Si hacen los cálculos ustedes, ya este es como si fuera masa por aceleración y esto es como si fuera kx. Entonces esta es la k del resorte. Y k sobre m, ¿qué cosa es k sobre m? El omega cuadrado. Entonces de aquí quité un omega sub p cuadrado. Este es el omega sub p cuadrado a la cual los electrones van a oscilar. Cuando se separan un poquito, entonces va a entrar una fuerza que los hace oscilar. De esta forma. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que este modelo simple no tiene nada que ver con lo que hemos dicho de permitividad relativa, de todas las contribuciones que hay a la permitividad relativa en el metal. No tiene nada que ver con eso. Pero miren esta fórmula que está aquí, que saca aquí Kittel con este modelo simple, y miren la que saca acá la frecuencia, la permitividad relativa, ¿no? La omega sub p es exactamente la misma. ¿Está bien? Por dos lados llegamos entonces a que, a ver, un ratito. Esta dijimos es la frecuencia a la cual se producen modos longitudinales. ¿Por qué? Porque aquí la epsilon r se hace 0 y esta es la frecuencia natural de oscilación de los resortes porque se separan. Entonces, esta onda, cuando la frecuencia es igual a esto de acá, ¿qué va a hacer? Se acopla con esta frecuencia natural y hace oscilar a los electrones. Hay una resonancia, que es como un resorte, se acopla con la fuerza de la misma frecuencia que produce el campo externo. Ese es un fenómeno muy importante. Los plasmones, entonces. Hay dos maneras de explicar por qué existen plasmones. Y, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo dije algo así como esto? Esta es la permitividad relativa para los fonones. Esta es la permitividad relativa para los fonones, dije en la clase anterior. Y en electromagnetismo, siempre el omega y el k se relacionan por esta fórmula. En realidad es k igual a omega por c por la raíz cuadrada de, pero acá la hemos elevado al cuadrado, ¿cierto? Ya, esta es una cosa básica que inclusive se cumple para el vacío, ¿no? Este es 1, entonces, en este caso. Ya, pero lo que hicimos en la clase anterior fue decir, ¿y si reemplazo esta fórmula, que antes era más grande? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una relación de dispersión. O sea, para que se transmitan las ondas electromagnéticas en el metal, mejor dicho, cada vez que una onda electromagnética se transmite en el metal, cada vez que una onda electromagnética se transmita en el metal, su relación entre K y omega va a ser esta de acá. Ya no va a ser la simple del vacío, sino ahora esta es la relación de dispersión que está dibujada aquí. Esto es. Pero se transmiten las ondas electromagnéticas. Se transmiten las ondas electromagnéticas dentro de un metal. Aprovecho para regresar a esta diapositiva. Acá, transparencia en el ultravioleta. Sí, acá, por encima de esta omega sub p, por encima de esta omega sub p, hay algo acá. Acá lo que dice es que la reflectancia es menor, ¿cierto? Esto es reflectancia. La reflectancia es menor, es chiquita la reflectancia. Entonces, parte de la onda se refleja y parte de la onda se transmite. Si es que estamos a frecuencias encima de la omega sub p. Si estamos por debajo, todas se reflejan. La verdad es que yo he visto muy pocos experimentos con onda transmitida dentro del metal. Pero, o sea, lo que quiero decir es que eso no es un método común, dejar transmitir una onda dentro del metal para estudiar los plasmones que produce. Eso no es un método común experimental para estudiar los plasmones. ¿Cómo entonces se estudian experimentalmente
los plasmones. Vamos a ver en un ratito, déjenme un ratito tomar un trago de agua. ¿Cómo se observan experimentalmente los plasmones? Vamos a mencionar 3 tipos de plasmones y cómo se observan experimentalmente estos 3 tipos de plasmones. Lo más antiguo es esto de acá. Es un experimento que no hemos hecho nosotros. En realidad sí hicimos una vez, pero no muy cotidianamente. Con el profesor Bendorf hicimos en mi laboratorio un experimento para, no necesariamente un metal, pero en el nitruro de titanio. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que describe esta diapositiva que está en el Quité? Dice, tú quieres estudiar plasmones, pero no puedes estudiar las ondas electromagnéticas que están dentro del metal. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Los plasmones son cuanta, ¿no? Plural de quantum. Son cuanta de energía absorbidos, ¿no? Energía electromagnética absorbida por los electrones. Entonces, vamos a tener acá una película delgada de metal, bien delgadita, de unos 100 nanómetros, creo que es mucho, pero por ahí. Vamos a ponerle 100 nanómetros. Entonces, este es un filamento que se somete a alto voltaje, ¿no? Por un lado se calienta, ¿no? Y después se le somete a alto voltaje para que emita electrones, como en un microscopio electrónico. Y cuando emite electrones, va a transmitir, esos electrones van a pasar a través del metal. Van a pasar a través del metal, pero dependiendo del voltaje que tú le des a este ánodo, esos electrones salen con una energía. Por ejemplo, 20.000 electronvoltios, 20 kV. En el microscopio electrónico son más, son 100 kV. Ya. Pero van a pasar los electrones con una energía conocida, que es la energía de esta diferencia de potencial. O sea, pasan, pero por acá vienen con un dispositivo y nos permite medir, este dispositivo nos permite medir la energía de los electrones que salen. Es complicada acá la tecnología, pero podemos medir la energía de los electrones que salen. Entonces, la diferencia nos va a dar la absorción. La absorción. Entonces, el experimento entonces es como si yo estuviera disparando balas que pasan por una pared y la energía de las balas disminuye. Y decimos, esa energía perdida de las balas se gastó en hacer vibrar a la pared, en producir fonones. Acá lo que se interpreta es que estos electrones van a atravesar la película y van a salir con menor energía, y esa energía perdida por los electrones se interpreta como energía absorbida por los electrones que los hace vibrar. Y esos son los cuanta de energía absorbida por los plasmones que vemos acá. Estos se llaman Bull plasmones porque pasan acá a través de toda la muestra. ¿Cierto? Es un método que se usa para estudiar entonces a los plasmones. Nosotros obtuvimos una parecida, pero cuantitativamente no era tan buena como para publicar. Nos faltó fineza en el equipo técnico, lamentablemente. Pero para la clase, lo que yo quiero no es hablar de mi experimento, sino mostrarles cómo se puede detectar experimentalmente a los plasmones, estas vibraciones colectivas de los electrones.
Otra forma que sí hemos hecho en nuestro laboratorio y que hemos publicado, acá está, les estoy contando un poco, aprovecho para comentar lo que hicimos en mi laboratorio. Esta es una publicación que está acá, reciente, del 19 nomás. Y hemos estudiado plasmones localizados. Ahorita van a ver por qué son localizados. Porque se producen en nanopartículas de plata, en pequeñas esferitas de plata. Suponemos que estos de acá son esferitas. En realidad acá las nanopartículas son estas que están acá, ¿no? Le hemos tomado una foto también a las nanopartículas de plata. Hay otra foto en la publicación en donde se ve, si aumentamos, se estudia acá el cristalito de plata y se estudian las características de la red de la plata. Bueno, pero lo que quiero explicar ahora es que los electrones de estas nanopartículas de plata comienzan a oscilar y esa oscilación sí se puede estudiar muy fácilmente por un experimento de óptica. ¿En qué consiste el experimento de óptica? Este es un vidrio con sus películas delgadas de diferente dieléctrico. Por ejemplo, estas gráficas corresponden a óxido de silicio, pero puede ser teflón, puede ser óxido, cualquier óxido que sea transparente y que sea no conductor. Entonces, hacemos varias capas. En este caso hemos hecho 3. Hemos hecho 2. ¿Para qué? Para tener más nanopartículas nada más. Y que no se cortocircuiten entre estas. Esto se hace por una tecnología que usamos en mi laboratorio que se llama sputtering. Y para hacer estas nanopartículas de plata nos tomamos unos 10 segundos nada más. Pero para hacer la capa dieléctrica sí se toma uno como media hora. Ok, son más gruesas. Entonces, este dispositivo se pone acá, esta es la muestra, ¿no? Perdón, la muestra viene acá. La muestra viene acá y la luz de diferentes longitudes de onda va incidiendo y nosotros vamos detectando la transmitancia, ¿no? Vamos detectando la transmitancia y la diferencia entre la transmitancia y la incidencia es lo que se llama la absorción. ¿Y qué se observa? Que según el tamaño, aquí nosotros hemos hecho para varios tamaños de nanopartícula, según el tamaño de la nanopartícula, vamos a tener absorción en un sitio, en una determinada frecuencia, por ejemplo, en 450, en 500, hasta 600 acá, ¿no? Entonces, la absorción de estas nanopartículas depende entonces de la geometría y también, si consideramos que son esféricas, depende del tamaño, ¿no? Ese es un estudio, pero solamente aquí quería mostrarles que es posible, en forma sencilla, estudiar estos plasmones en nanopartículas. Y acá agregamos este problema de Kittel que tiene que ver con esto, que dice que esta es la frecuencia de vibración de las nanopartículas. Los plasmones de una esfera, Kittel simplifica, ¿cierto? Kittel simplifica y le pone esto de acá. En realidad, depende del tamaño, depende de más cosas. Pero Kittel acá hace una aproximación. Este es un ejercicio sencillo que usted, bueno, ya lo resolví aquí, ¿no? Una esfera dieléctrica, el conductor, como ahora le hemos agregado una constante dieléctrica, le hemos dicho que el conductor se puede trabajar con una constante dieléctrica, le podemos asignar una epsilon R al metal, entonces podemos decir, este es un conductor o un dieléctrico en un campo eléctrico uniforme, como esta nanopartícula tiene 20 nanómetros y la longitud de onda del visible es 600 nanómetros, entonces puede ser los 600 nanómetros pueden considerarse como infinito y este de acá es una partícula en un campo eléctrico uniforme. Y los resultados, ustedes los han estudiado ya, estos 3 por lo menos, de acá, 1, 2, 3, los han estudiado en Electro 1 y ahora, no sé, de repente esta formulita también para el momento dipolar. Lo que quiero decir es que la esfera se polariza. Acá Kittel pone una formulita para la polarización, diferente a la que estoy aquí, pero podría decirse que son equivalentes. Entonces, la polarización, pero un material polarizado, en este caso una esfera uniformemente polarizada, produce un campo. Ya hemos mencionado, ¿cuál es el campo de una esfera uniformemente polarizada?
menos P sobre 3 epsilon 0. Estoy hablando del resultado del electromagnetismo 1. Entonces, como acá hay unos electrones que se desplazan, entonces los electrones van a tener este desplazamiento debido a ese material polarizado, y se puede sacar este término otra vez, este que está aquí, con el tercero, forman entonces la ecuación de un oscilador armónico. Y la frecuencia para ese oscilador armónico viene por acá, ¿no? Ese es el ejercicio que hace Kittel acá, ¿no? Encontrar la frecuencia de oscilación de plasmones en una esfera. Simplifica las cosas, Kittel, pero está bien. Entonces ahora, yo me voy a tomar unos minutos para explicarle detalladamente un fenómeno que es estudiado por nosotros en el laboratorio, y que este libro que está aquí, no sé si ustedes lo pueden bajar de la internet, por si acaso se lo voy a mandar más tarde. Plasmonics Fundamentals and Applications. Fundamentos de plasmónicos y aplicaciones. Vamos a explicar un tercer tipo de plasmones. ¿Cuál fue el primer tipo? Bull plasmones. Los bull plasmones son estudiados haciéndoles pasar electrones. Después hemos estudiado plasmones localizados, que nosotros hemos hecho en nuestro laboratorio también, ¿no? Hay mucha gente que hace, pero nosotros también. Y se llama plasmones localizados porque están localizados en una partícula metálica, generalmente plata. La plata produce buenos plasmones. Oro también. Ahora vamos a estudiar un tercer tipo, que son los sulfiplasmo polaritons. ¿Recuerdan este nombre que está aquí? Polaritons. ¿Por qué se le llamará plasmon polaritons? No sé. Bueno, es un nombre que le han dado a este fenómeno. Pero voy a decirles qué cosas son los plasmon polaritons. Los plasmon polaritons son ondas que se transmiten simultáneamente en un dieléctrico y en un metal. En un dieléctrico y en un metal. Ay, perdón. Acá se supone que lo que está debajo es metal y lo que está encima es dieléctrico, ¿cierto? Entonces dividimos el espacio en dos y vamos a estudiar un modo de onda que se transmita aquí por la interfase y que se vaya, acá está, dice en la dirección del eje, que así se va a ir la onda, moviéndose en los dos, arriba, z mayor que 0, z mayor que 0 metal y z menor que 0 dieléctrico. ¿No? Vamos a estudiar una onda que se transmite por los dos medios a la vez. Y vamos a ver, vamos a llegar a una relación de dispersión. Esa es la meta, que ustedes la van a graficar con su MATLAB o con el programa que manejen mejor. Una relación de dispersión para una onda que se propague mitad dieléctrico y mitad metal. Entonces, vamos a seguir paso a paso al libro mencionado, a este libro que está aquí, para hacer la deducción. Esta es la ecuación de onda general, ¿cierto? Y aquí decimos, vamos a resolver esta onda separando la parte real de la parte imaginaria, ¿no? Cuando hacemos esta separación así, entonces esta derivada va a ser simplemente omega cuadrado por todo lo que está acá. No, omega cuadrado por el mismo e primero, ¿cierto? El e va a aparecer. Entonces, este término ya no va a ser derivada, sino va a ser omega cuadrado e. Pero el omega cuadrado multiplicado por este e, y mejor dicho, el omega cuadrado entre este c cuadrado se llama k cuadrado. Omega cuadrado entre c cuadrado se llama cuadrado y va a quedar así.
esta onda que está aquí, cuando ya no digo E a la I omega T, sino digo derivada de esto con respecto a T, va a quedar así. Y ya solamente se va a referir, esta onda va a ser válida para la parte espacial. Esta es la ecuación de onda espacial, ¿no? Ahora, aquí está el detalle de cómo esta onda, de aquí general, mejor dicho, esta es la general, ¿cierto? Se transforma en esto. Hay un detalle que tengo que advertirles cuando van a seguir al libro que les menciono. Esta epsilon es epsilon R por epsilon 0, pero acá el libro le llama solamente epsilon a epsilon R. Ya eliminó el epsilon 0. Con esa aclaración, podemos seguir entonces resolviendo. Ya resolvimos la parte que depende del tiempo, ahora solamente la parte que depende del espacio. Entonces, vamos a decir que por aquí está, va a venir una onda que se va a mover por aquí y que va a depender de Z y de X nada más. No depende de Y. ¿No? Pueden haber tres campos, es sub X, es sub Y, es sub Z, pero los campos van a depender solamente de X y de Z. Esta es la suposición. ¿Cierto? Entonces, cuando reemplazo esta posible onda en esta ecuación diferencial, mi onda que voy a resolver es esta que está acá. ¿Cierto? Esta onda. Esta es la ecuación de onda, mejor dicho, que me interesa de ahora en adelante. Esta es la ecuación de onda, digamos, para Surface Platinum Polaritons. Esta es la ecuación de onda de interés. Pero los campos, cuando hay una onda, los campos no solo deben satisfacer la ecuación de onda, sino también las ecuaciones de Maxwell mismas. Entonces acá está, los campos deben satisfacer las ecuaciones de Maxwell, o sea, deben satisfacer esto de acá y deben satisfacer esto de acá. ¿No? El campo eléctrico aquí, este es Faraday, ¿no? Y esto es Maxwell. Faraday y Maxwell. Ecuación de Maxwell. Entonces, estas son las mismas 6, ¿no? O sea, esta ecuación de Faraday significa que estas 3 y esta ecuación de Maxwell significa que estas 3. Ya tengo 6 acá. Y estas 6 las puedo reducir, las puedo simplificar. Son las mismas 6, pero más chiquitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero más chiquitas. ¿Por qué? Porque digo, en lugar de poner derivada con respecto a X, voy a poner Y beta nada más. ¿Por qué? Porque ya dije acá, el tipo de onda que quiero es de esta forma. Entonces, la derivada de esto con respecto a X es Y beta, por la misma cosa, por la misma función. Y otra simplificación que se hace es como mis campos no van a depender de Y, derivada con respecto a Y igual a 0. Teniendo en cuenta esas dos cosas, estas 6 se transforman en estas 6 más chiquitas. Estas 6 más chiquitas. Y ahora, digo, voy a estudiar por separado las ondas que tienen campo magnético transversal a la dirección de propagación. Modos TM se llama. Voy a estudiar los modos TM, quiere decir que el campo magnético está transversal a la dirección de propagación. Acá está la dirección de propagación, que es X, el campo magnético va a estar en la dirección Y, ¿cierto? Vamos a estudiar ese tipo de ondas. Transversal magnética. Entonces, esas ondas transversal magnética deben satisfacer esto de acá. Y las transversales eléctricas deben satisfacer esto de acá. Estas 6 de acá las acomodo en transversal eléctrica y transversal magnética. Acá eléctrica y arriba magnética. Lo importante, por ahora voy adelantando, se puede demostrar que estas no suceden experimentalmente. Las únicas que suceden experimentalmente son las transversal magnéticas. ¿No? Entonces seguimos con la transversal magnética. Y la transversal magnética la estudiamos. Escribimos una expresión para HY. Acá hay un error del autor que yo no me he dado el trabajo de corregir. Todos los tres deben ser A sub 2, A sub 2, A sub 2, A sub 2. Y acá deben ser A sub 1, A sub 1. O sea, el metal es medio 1
y el dieléctrico es medio 2. Acá, dieléctrico, medio 2, metal, medio 1. Y todas las amplitudes acá deberían ser A sub 1 y acá todas A sub 2. Entonces, dice, estas son las ecuaciones para la transversal magnética, ¿no? HY, 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 transversal magnética. Y esta es una ecuación que debe cumplirse, o sea, acá está el E sub X, el E sub Z, y esta es la ecuación de onda. O sea, las ecuaciones de Maxwell debe cumplirlas, pero también debe cumplir la ecuación de onda. Y nos damos un HY de una forma general para ambos medios. Y entonces, del HY que nos damos, obtenemos el E sub X, el E sub Z. ¿Cierto? Acá está. Entonces, después hay que aplicar condiciones de frontera. ¿Cuáles son las condiciones de frontera? Que el E sub 1 sea tangencial y que, que las componentes tangenciales sean continuas y que las tangentes normales tengan un saldo que es la sigma, pero en este caso no hay sigma, también van a ser iguales. Entonces vamos a aplicar condiciones de frontera a esta de aquí y a esta de acá. Entonces, para las condiciones de frontera, acá el libro le faltó algo, dice HY, E sub Z, pero le faltó E sub X también. También es importante mencionar E sub X. Entonces, mencionando las condiciones de frontera, entonces estas constantes de propagación, que yo no las veo, pero que ustedes lo están viendo, acá hay una K1, K2 hay acá, ¿cierto? K2, que yo no veo, y acá sí veo el K1 y beta. Ya, entonces, acá sí hay K1. Entonces, acá todo es K2 y acá hay K1. Entonces, esos K se relacionan con los índices de refracción. Todo sale de las condiciones de frontera periódica, sale esta relación, ¿no? Y esta es la ecuación de onda para cada medio, para el metal y para el dieléctrico. Y esta es la relación de las condiciones de frontera. Yo mezclo las tres, ¿no? O sea, es un poquito de álgebra, no es tan sencillo, pero tampoco es difícil. Entonces dividen, ya les voy a dar el truco, para que lo desarrollen. Dividen K1 cuadrado entre K2 cuadrado y va a ser epsilon 1 entre epsilon 2 cuadrado. Después hacen un poquito de álgebra y ustedes van a conseguir esta fórmula que se llama relación de dispersión. Pero, profesor, relación de dispersión, usted siempre ha hablado que es omega versus K, o si no, energía versus K, pero acá beta, y acá hay epsilon 1, epsilon, ¿dónde está la relación de dispersión? Bueno, vamos a decir algo sobre eso, para que sea más fácil para ustedes entender. Este beta acá es como un K, en realidad es un K que le llaman beta, es un vector de onda también, ¿de acuerdo? O es la componente X de un vector de onda. Beta es un vector de onda, entonces igual que K, igual que Q. Simplemente que en este ejercicio le llaman beta. Entonces aquí está el K. ¿Y dónde está el omega? 1 es metal, dijimos. El X1 es metal y el epsilon 2 es dieléctrico. Entonces el epsilon 1, como es dieléctrico, es una constante. Si es vidrio, es 1,5. Perdón, si es vidrio, sí, óxido de silicio es 1,5. 1,5. Y si es aire, también puede ser aire, entonces sería epsilon 1 igual a 1. Perdón, no es 1,5. 1,5 es el índice de refracción. El epsilon 1 es 2,25. Pero el epsilon 2, ¿qué cosa es el epsilon 2? Es el epsilon del metal. Y el epsilon del metal sí depende de ya hemos dicho, ¿no? El epsilon 2 es el epsilon de los metales, este que está acá, y que lo hemos repetido varias veces. ¿Me siguen? Entonces llegamos a una relación de dispersión. ¿Qué cosa es esta relación de dispersión? ¿Para qué? Es una relación de dispersión que deben satisfacer las ondas que se quieren transmitir parcialmente en el dieléctrico y parcialmente en el metal. Para eso es esa relación de dispersión. O sea, esa relación de dispersión se va... Ese va a ser el ejercicio. Ustedes les voy a dar bueno, aquí está ya, ¿no? Epsilon 1 para el aire, 2,25 para el óxido de silicio, y esta es la relación de dispersión para el metal. Entonces, de esta ecuación que está aquí, que es la relación de dispersión, que le hemos llamado relación de dispersión, pero que no parece relación de dispersión, ustedes pueden escribir una función de beta versus omega, ¿no?
beta versus omega, y pueden graficarlo. Entonces acá ya está graficada. Uno para el óxido de silicio, otro para el aire. Pero esto, dependiendo de los valores de omega, cuando despejen este beta les puede salir imaginario. Entonces, puede salir real o puede salir imaginario. Entonces, acá está la parte imaginaria, a partir de un cierto, para el óxido de silicio, a partir de un cierto valor, y también para el aire, a partir de un cierto valor ya comienza a ser imaginaria. O sea, son dos soluciones diferentes. Una para un intervalo de omegas y otra para otro intervalo de omegas. ¿No? Ya, esa es la parte matemática, esta es la relación de dispersión, y ya les expliqué cómo se puede obtener una formulita y graficar. Vamos a dejar este problemita un ratito nada más para decirles que los modos transversal eléctrico no van. No se transmiten modos transversal eléctrico en una interfase metal dieléctrico. No se pueden transmitir. ¿Por qué? Porque las ecuaciones serían estas, y cuando aplicamos condiciones de frontera, a lo que vamos a llegar es a una ecuación de este tipo. Pero K1 y K2 que hemos puesto aquí tienen que ser reales para que haya atenuación. Acá, por ejemplo, K1 tiene que ser acá también. Como Z es negativo, acá también hay atenuación. Entonces, K1 significa que hay atenuación. Y K2 también. Entonces, pero esto de acá debe ser mayor que 0, entonces. Pero todas estas ecuaciones de frontera me llevan a esta ecuación, lo cual quiere decir que A sub 1 es 0. Y si A sub 1 es 0, A sub 2 también es 0. O sea, no hay modos transversal eléctrico en una interfase metal dieléctrico. ¿Está bien? Pero seguimos con este que sí hay. ¿Cómo se estudia experimentalmente esto? Es un poco, bueno, no es tan fácil, pero hay diferentes trucos para producir estos plasmones, polaritones, estos plasmones, polaritones, experimentalmente. Nótense aquí todo lo que existe. Olvídense de las imaginarias, de las curvas atrás, o de esta curva por acá. Solamente acá, silicio, óxido de silicio, vidrio, y acá aire. Y acá dice, si la onda estuviera en el vacío, solita, se transmitiría así. Esta sería su relación de dispersión para una onda solita, una recta. Y si se transmitiera solamente por vidrio, sería así. ¿No? Entonces, nosotros queremos una onda que se transmita en una interfase, metal-silicio. ¿Qué significa? Que tiene que tener un punto de esta curva. Estas curvas son para que se produzcan en la interfase. Estas son las que se producen en la interfase. Estas se producen en el silicio puro y estas en el aire puro. ¿Cierto? Esta es en la interfase aire-metal, esta en la interfase metal-vidrio. Metal-vidrio, metal-aire, vidrio puro, aire puro. ¿Cierto? Pero, si está en el aire, la onda, o sea, si yo tengo un metal que está en contacto con el aire, la onda que está en el aire no puede excitar a estos plasmones que están en la interfase aire-metal. ¿No? La onda que viene del aire, ¿por qué? Porque no se intersectan. No se intersectan. También acá, onda, silicio, metal, óxido de silicio con metal, y no se intersecta con esta recta de silicio puro. Entonces, una onda que viene por el vidrio puro no puede producir plasmones en la interfase silicio-metal. Pero esta que viene por el vidrio, sí se intersecta con esta curva, y en este punto puede producir entonces excitaciones en el aire con el metal. Estas son aire-metal. Esta onda viene del vidrio y va a producir plasmones en esta interfase, ¿cierto?
Entonces, eso es lo que se aprovecha acá. De una vez digo el gráfico. Acá está otra vez. El vidrio en realidad es un prisma. O sea, lo que se va a hacer es hacer pasar la luz primero por un prisma y encima del prisma se pone el metal, pero el metal está en contacto con el prisma, pero también en contacto con el aire. Entonces, cuando la luz trata de pasar una capita bien delgada de metal y pasar al aire, en ese momento produce plasmones en la interfase aire-metal. Usan un prisma en forma de pirámide, ¿no? Prismas bien conocidos, pero nosotros también usan, hay gente que usa, y yo también copié eso, un prisma semicircular, ¿no? Entonces, la luz viene por el prisma, acá, y trata de pasar aquí, este es el metal, en este caso yo no trabajo con metal, sino con nitruro de titanio, creo que pronto voy a trabajar con oro. Entonces, trabajan con metal, imagínense que esto sea un metal, entonces, pero son 30 nanómetros de metal, entonces puede pasar. Entonces, cuando pasa, la onda que va tratando de escaparse, excita acá electrones y forma en esta interfase plasmones metal-aire, ¿no? Estos son los resultados de un autor, ustedes, le he puesto acá, ustedes pueden mirar la bibliografía, y producen plasmones. Ya. Acá tiene que haber el Q de esta onda, tiene que ser el adecuado para que satisfaga la condición. ¿Cómo busco el Q adecuado? Entonces, el Q adecuado depende del ángulo, o sea, es la componente X del Q lo que interesa, la componente X del vector de propagación que va a ir por acá. La componente X en esta dirección es lo que interesa. Y por eso es conveniente irla buscando variando este ángulo. Al variar el ángulo, yo voy cambiando el valor de esta componente. Y cuando ese valor es el adecuado, entonces se produce esta. Por eso acá hace un estudio de esta reflectancia versus el ángulo. Voy a explicar un poquito más esto. ¿Cómo se produce este fenómeno? ¿Por qué? Mejor dicho, otra manera de ver cómo esta luz que trata de escaparse de aquí produce acá oscilaciones del plasma en la superficie de este metal que está en contacto con el aire. 3 minutos. Lo voy a decir rápido. Ustedes conocen este experimento de reflexión interna total, ¿cierto? Esta es una página de mi libro de electromagnetismo, pero está por doquier este experimento. Reflexión interna total, y lo que se sabe es que después que pasa el ángulo crítico, ¿no? Esto va cambiando este ángulo, y por encima del ángulo crítico, la luz ya no se va a transmitir, este rayo ya no va a existir, sino toda se va a reflejar. Toda se va, y la reflectancia va a ser 1. Pero, medio extraño, ¿no? La reflectancia es 1, pero ustedes han escuchado hablar, seguro, de que en este experimento hay una onda evanescente. ¿Cómo es que hay una onda evanescente que se va por acá? ¿Y cómo es que la reflectancia sea 1? Bueno, ese es un estado estacionario. La onda evanescente se quedó ahí una vez y se quedan oscilando esos electrones. Bueno, se produce, y a pesar de que aquí hay una onda evanescente, la reflectancia sigue siendo 1. Con tal de que en esta interfase no haya ningún medio absorbente, que no haya aquí absorción. No hay absorción, entonces la reflectancia es 1. Entonces, en este caso, acá, cuando llega al ángulo crítico, y para ángulos mayores el ángulo crítico, entonces la onda va a venir por aquí, y se va a reflejar, ¿no? Si no hubiera esta capita de metal, la reflectancia sería 1. Pero
pasas el ángulo crítico, por encima del ángulo crítico, encuentras la frecuencia natural de oscilación, o sea, la que satisface la relación de dispersión para esa frecuencia. Encuentras entonces aquí que para un determinado componente KX o QX o beta X, para una determinada componente, entonces comienzan los electrones a absorber. Y entonces la reflectancia ya no va a ser 1, sino que acá es el 1, más o menos, sino que va a bajar, va a haber un pico. ¿No? Y este pico es bien delgadito, porque es oro. Pero nosotros hemos hecho con nitruro de titanio y nos da un pico más grande, lo cual es novedoso, es importante, no es muy aplicativo, así como está, pero después nosotros hemos hecho algunos cambios y vemos que puede servir por eso. Estamos en eso, en buscarle aplicaciones. A ver, entonces, esa es la historia de los plasmones. Ahora digo una cosa. Yo siempre me preguntaba y nunca encontré una literatura que me explicara por qué se le llaman a estos sulfoplasmon polaritons. En inglés, la última palabra es el último término que aparece es, digamos, el nombre principal, ¿cierto? El sujeto de una oración. El sujeto es, en este caso, polaritons. Entonces, cuando dices plasmon polaritons, en realidad estás diciendo polaritones que se forman a partir de los plasmones, ¿no? O sea, y cuando dice polaritones se refiere a lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior dijimos que dentro de un dieléctrico, las ondas se propagan y a esa propagación de las ondas que arrastran a los fonones, entonces a ese acoplamiento de plasmón, perdón, de fotón con fonón, se le llama polaritón. Pero acá sucede algo parecido, exactamente, pero ya no es fonón, sino es plasmón. Entonces, ha recogido el nombre de plasmo polarito. Ok, ya. Como último, este ejercicio lo van a poder hacer ustedes, porque Kittel les da todo aquí, solamente reemplazar términos. Kittel les da todo acá, reemplazar términos, esto lo van a hacer, vayan haciéndolo. Ahora les mando los diapositivas en una hora quizás, o 2. Este problema que viene, aquí está problema 1, capítulo 10 de Kittel. Solamente lo que les quería agregar es que este problema es el mismo problema que estamos viendo acá, ¿no? Pero no es tan complicado como lo acabo de describir, sino es más fácil en la matemática, pero esto que está aquí es un caso especial de todo lo que he dicho acá. Es un caso especial ¿para qué caso? Aquí está. Es un caso especial cuando beta tiende a infinito. Y cuando beta tiende a infinito, se puede ver que esta relación nos lleva a esto de acá. Y si este es aire, entonces omega sub SP es omega P sobre raíz de 2. ¿Qué es lo que dice acá, no? Acá están los cuadrados. ¿Está bien? Entonces, este de acá es un problemita que uno lo puede ver como algo diferente a todo lo que acabo de decir y se puede confundir. Entonces, lo que le estoy diciendo no es diferente, sino que es un caso especial. Yo creo que ya no da para más el tiempo. Continuamos el lunes. Ahí nos quedamos. Gracias. Disculpen por las trabas que me di al principio. Ok, Nos vemos. profe, hasta luego. ¿O quieren decir algo? ¿Hay tiempo? Yo tengo tiempo. Pueden decir, Gracias, pueden hacer profesor. alguna pregunta o hacer algún comentario. ¿No? Ok. Nos vemos el lunes. Les mando el material esta Chao, profe. noche y la práctica el viernes. Voy a tratar de redactarla lo mejor posible para que contesten en la forma más sencilla. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe.
luego, profesor. Y ahora, acá. Y ahora.